Bienvenidos a una edición más de su programa Échale Huevos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Diana Robles, mamá de Joao Malek. Diana, Hola. gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, de verdad. Un Yo gusto sé que estar aquí con ustedes. yo sé que es difícil, pero todo va a fluir, todo va a fluir. Totalmente. Y mi tocayo, aquí mi hermano, mi compadre, Luis Gallardo, que gracias a Dios no me deja solo. Tocayo, gracias por acompañarme en este podcast. Pues gracias, aquí estamos y a todos los que nos están viendo, buenas noches. Bueno, pues entramos en materia. Yo quisiera que platicáramos no de Joao, no de tanto polémica que se levantó, tanto porque él ya fue enjuiciado, ya pasó su proceso y fue enjuiciado muchas veces por la sociedad antes de que por los jueces. Yo quisiera más bien que platicáramos con la mamá. ¿Qué pasa ese día que te llaman que hay el accidente? Muy bien, mira, pues obviamente, como todo proceso, te voy a contar desde mi vivencia del minuto 1, tal cual lo viví, tal cual lo viví para transmitir un poco mi experiencia como mamá, obviamente. Antes que todo, sí quiero decir, hago este podcast con mucho respeto para la parte afectada, Así es. sobre todo porque les tengo respeto. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito lo que pasó en mi experiencia como mamá. Yo no vivía aquí, yo vivía en Puerto Vallarta. Estaba radicando allá en Puerto Vallarta por temas de mi anterior pareja que tenía. Estaba trabajando allá y yo estaba allá cuando pasó el accidente. De hecho, Joao acababa de estar conmigo allá. Tenía 2 días de haber llegado aquí a Guadalajara. Cuando me hablan, me iba a bañar, tenía el teléfono en silencio. Me habla el muchacho que iba acompañando a Joao, me habla 2 veces, yo no escucho el celular. Me iba a meter a bañar, y en eso me empieza a timbrar mi hermana más chica. Me empieza a timbrar y cuando yo contesto y escucho su voz, me dice, Diana, ¿estás ocupada? Y yo, no, ¿qué pasó? Y me dice, Joao acaba de chocar. Entonces le digo, ¿dónde? Y me dice, en la esquina de la casa, o sea, de la casa de mis papás. Literal estaba a media cuadra de llegar a casa de sus abuelos, del barrio donde crecimos yo, él y donde nos conoce todo mundo. Entonces, me acuerdo que yo todavía, pues le digo, pues ahí están los papeles del seguro en la guantera, háblenle al seguro, ¿no? O sea, jamás me imaginé nada, o sea, la magnitud y de la situación. Entonces me dice, no, necesito que te vengas. Entonces, cuando yo escuché su voz de preocupación, obviamente le dije, ¿qué pasó? Y me dice, estuvo fuerte, necesito que te vengas porque parece ser que las personas que iban en el otro carro fallecieron. Te juro que por mi mente, primero me pasó el hecho de pensar que mi hijo no estaba bien. O sea, lo primero que se me vino a la mente fue que me estaba ocultando que a mi hijo le había pasado algo realmente. O sea, algo más, o sea, que le había pasado algo y no hallaba cómo decirme. Entonces, cuando me dijo, fallecieron las 2 personas, te juro que ahí fue la primera vez que sentí que me arrancaron algo de adentro de mí. Me puse bien mal, tan mal que mis gritos se escucharon hasta la caseta de vigilancia. O sea, yo le decía, no, dime que no es cierto, o sea, no es posible, o sea, y empecé a llorar y me puse tan mal que se escucharon hasta la caseta de vigilancia. Vienen los de la caseta de vigilancia a ver qué estaba pasando, porque pues obviamente se escucharon mis gritos. Mi pareja en ese momento me quita el teléfono porque yo estaba como loca, o sea, como loca.
porque obviamente entendía la magnitud de a lo que nos íbamos a enfrentar. O sea, lejos del tema legal, entendía, pues como toda mamá, como todo ser humano, ustedes son papás. Obviamente cuando uno tiene un hijo, pues sabe a lo que se va a enfrentar, y yo sabía en ese momento, ahí fue donde me cayó el 20 de a lo que nos íbamos a enfrentar realmente, a lo que mi hijo de 20 años, porque en ese momento tenía 20 años, 19, perdón, tenía 19 años en ese momento, se iba a enfrentar. Entonces, así a grandes rasgos, mi expareja me quita el teléfono, y él empieza a hablar con mi hermana y le dice, a ver, dime la verdad. O sea, haz de cuenta que era mi cabeza era un mundo de ruido, un mundo de gente así como mucha confusión. Y le empieza a decir, dime qué pasó. ¿Joao está bien? No, sí, él está bien, pero se lo van a llevar ahorita, se lo van a llevar detenido, pero parece ser que las 2 personas fallecieron. Agarro, así literal, no me metí a bañar ya, me pongo lo primero que encuentro, me digo, vámonos, me tengo que ir ya. El trayecto, la verdad, fue el más largo que que se pueden imaginar, el más largo, el más difícil, porque eran muchas emociones, era mucho sentimiento lo primero que hago, abro mi teléfono y empiezo a ver todas las notas, todas las notas. En ese momento no pude ver el video, solo vi notas y empiezan. Entonces, pues obviamente le digo a mi hermana, háblenle al representante, hablen al club y avisen qué le pasó a Joao. Entonces me dice, ya estamos en eso. Me vengo, pues obviamente era cuando ni siquiera estaba la autopista nueva, veníamos medio matándonos literal, o sea, porque obviamente pues también él se preocupó, porque obviamente pues era mi pareja de 10 años, claro, entonces imagínate, conoció a Joao de 10 años aproximadamente, entonces pues obviamente le tiene un cariño muy especial, y pues yo sentía su dolor igual al mío, te puedo decir que no a esa magnitud, o sea, sentía su desesperación, y él me trataba de contener, yo como loca diciéndole por favor písale, y me decía, ve a cuánto voy, o sea, literal, tan mal veíamos que le habla a su hijo y le dice, papá, ya me enteré de lo que le pasó a Joao, ocupan algo, están bien, ¿cómo está Diana? Entonces nos oía tan mal que hubo un momento que le dice, párense porque se van a matar. O sea, imagínate lo que él oía externamente, que le dijo, párense porque se van a matar. Yo me acuerdo que llegamos aquí, llego a la casa de aquí de Guadalajara, le hablo a mi hermana y me dice, se llevaron a Joao al hospital a hacerle una resonancia magnética, porque el golpe mayor lo recibió en la cabeza, y pues obviamente queremos descartar algún tipo de lesiones. Es ahí un poquito de la parte para que entiendan el por qué la gente dijo, es que se lo llevaron a ponerle un suero mágico. No, no es cierto, no le pusieron ningún suero mágico, no le pusieron nada, simplemente lo sacaron porque tenían que practicarle una resonancia, porque pues obviamente su impacto fue en la cabeza, y nada más salió a tomarse la resonancia escoltado todo el tiempo estuvo con escoltas, claro, con o sea, ahí. Él desde el momento que lo detuvieron, él ya no estuvo solo en ningún momento, o sea, todo el tiempo estaba en la resonancia. Yo no estuve cuando le practicaron los estudios, para que se den un poco la idea, les estoy aclarando para que se den un poco la idea y la gente sepa. ¿Cuántas horas haces de Vallarta aquí en la autopista vieja a una velocidad considerable? 3 horas y media. Ponle 4. 4. Cuando yo llegué, a Joao ya le habían practicado los exámenes médicos, de sangre, todos los toxicológicos, la resonancia. Yo llego y Joao, el del seguro, el abogado del seguro, pide que Joao sea trasladado a un hospital.
Yo justo llego y entro cuando Joao está siendo trasladado al hospital. Lo sacan de la Cruz Verde, donde lo tenían, porque primero lo llevaron a una Cruz Verde. De la Cruz Verde lo dejaron, lo escoltaron a ir al hospital a hacerle la resonancia, porque ahí no había dónde sacarle la resonancia. Y yo llego y Joao ya iba en la ambulancia para ser trasladado al hospital. ¿No lo vio ahí? Sí, ahí me subo con él. Iba mi hermana, pero mi hermana obviamente me ve y pues me dice, súbete, ¿no? Te puedo decir que ahí empezó realmente lo que yo viví realmente, la parte dolorosa realmente. Empezó el Vía Crucis. Obviamente llego y pues le veo esa tristeza inmensa en mi hijo. O sea, realmente era una mirada, de verdad, iba un policía al lado de él y hasta el policía cuando me vio, pues casi sentía que quería llorar igual que yo, por ver cómo él iba llorando y la tristeza tan grande que llevaba. O sea, me decía, dime que no, por favor. Entonces, pues en ese momento yo solo le agarré la mano, recuerdo, se la agarré fuerte y le dije, estoy contigo. Porque realmente así era, porque realmente era lo único, o sea, yo sabía que no había palabras que le pudieran aliviar ese dolor, ¿sí sabes? En ese momento. Sí, incluso yo escuché que él te había dicho, preferiría estar de luto. Sí, sí. Nos vamos al hospital, literal, pues era en el hospital, afuera todo el tiempo había gente, o sea, gente de la fiscalía. Imagínate como, o sea, obviamente como mamá, salir y ver muchas cosas, pues como que dices, ¿qué pasó? Yo te soy honesta, intenté ser lo más fuerte que pude en ese momento para poder darle fuerza a él. Porque imagínate, él con esa situación y yo toda, tenía ganas de llorar, tenía ganas de derrumbarme, tenía ganas de muchas cosas, pero al final yo sabía que hasta cierto punto yo tenía que ser fuerte para transmitirle esa tranquilidad y esa fortaleza a él. Nos vamos al hospital, me quedo yo con él, mi hijo en la noche, literal, pues obviamente, como todo, pues yo sabía que estaba despierto, pero él estaba así como, o sea, él no hablaba, no nada, y yo pues en la noche me acuerdo perfecto, me llegaba esa ansiedad, esas ganas de llorar, de quebrarme, y yo me salía para que él no me escuchara. Ya salía, lloraba, iba a la capilla a pedirle a Dios la sabiduría para poder resolver todos los temas que se me venían, pues me regresaba. Cuando llegan por él y le dicen, pues ya nos tenemos que ir ya te vamos a llevar a que sigas tu proceso. Y veo que lo esposan. Ahí, de verdad, yo le pedí a Dios con todas mis fuerzas y le dije, no permitas que me vea derramar ni una sola lágrima. Gracias a Dios me dio esa fortaleza en ese momento. Me acuerdo que se lo llevan, veo cómo lo esposan a la silla de ruedas, le dicen, quítate las agujetas. Sí. Y de verdad se me partía el corazón, o sea, se me partía el corazón y yo atrás de él, atrás de él, atrás de él. Antes de que se lo llevaran, le agarro la mano, se la aprieto bien fuerte y él me la toma fuerte y le digo, tranquilo, no te voy a dejar solo, no te vamos a dejar solo, no estás solo. Y pues, tranquilo, vete tranquilo, pero imagínate su mirada, o sea, imagínate la mirada que tenía, el miedo, me lo transmitía, definitivamente me lo transmitía. Miedo. Cuando lo llevan, se va, me acuerdo perfecto, se sube, yo todavía voltea y me ve ya sentado él en la camioneta, pues un montón de gente de la fiscalía, voltea y me ve así y yo normal, no, nada más arrancó y yo parecía Magdalena, así, Magdalena. Me voy atrás de ellos, llego a la 14, porque me dicen, no, lo vamos a llevar a la 14. Cuando llego, nada. No está. Me digo, ¿cómo que no está? No, es que él ya se lo llevaron a Puente Grande.
ahí voy a Puente Grande. Ahí voy a Puente Grande, pues desconocía muchas cosas, ¿no? Nunca había vivido un proceso así, nunca había ido ni siquiera a visitar absolutamente a nadie a un penal, ¿no? O sea, no tenía ni idea que era un penal. Se lo llevan y cuando se lo llevan, pues ya me informan que pues obviamente ya estaba en los separos de ahí de los juicios de oralidad y me dicen, pues mañana es la audiencia. Perfecto. Yo creí que era como en todos lados, ¿no? Ahorita la van a dejar pasar a verlo. Pues obviamente no. Me regreso. Cuando venía de regreso, obviamente, pues yo venía, o sea, todavía como, no me caía como el 20 todavía de todo lo que estaba pasando, venía como en shock. Me regreso, la audiencia, si no mal recuerdo, fue como 9:30 de la mañana de otro día. Estoy presente en la audiencia. Para ese entonces, pues obviamente el que era el representante en ese momento me habla y me dice, señora, no se preocupe, ya tenemos los abogados que van a defender a Joao, pues ya más o menos estamos enterados del tema de los exámenes, de todo, tenemos que esperar los resultados, van a salir en un par de horas los resultados y pues bueno, vamos a ver. Ok. Pues yo como mamá dije, bueno, ya, ¿no? ¿Te dio tranquilidad? Me dio tranquilidad hasta cierto punto. Cuando estoy en la audiencia, de verdad, pues yo siempre me trataba de sentar en los primeros lugares, pues obviamente para poder transmitirle a mi hijo que ahí estaba. Llegamos a la audiencia y recuerdo perfecto que yo empiezo a oír toda la audiencia y aún en desconocimiento de las leyes, de cómo se manejaba, no. Ya había tenido un tema legal para arreglarle un pasaporte, pero fue un tema legal porque pues no estaba su papá y no hallaba la firma, pero yo no sabía qué era ir a una audiencia realmente. Entonces, cuando llego y empiezo a oír, yo volteaba y decía, defiéndanlo. O sea, ¿por qué no lo defienden? Yo dentro de mí pensaba, yo dentro de mí decía, ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué con esa actitud? O sea, yo volteé, vi de este lado como 6, 7 gentes de la fiscalía y acá pues nada más era una abogada y un abogado y mi hijo. Y yo veía como que, o sea, como que no, yo decía, no, esto no está bien. Se termina esa audiencia, el juez obviamente dictamina prisión preventiva. Cuando da el dictamen de 6 meses de prisión preventiva y oigo ese martillito, ahí fue el otro golpe, ahí fue realmente mi golpe de realidad, donde dije, tu hijo va a estar en un penal. Entonces, mi mente empieza, ¿no? Obviamente, oyes tantas cosas, se dicen tantas cosas, y empieza la gente a hablarme, de todos lados, ¿no? O sea, información de aquí, de acá, de allá. Recibí una llamada, hasta hoy día no te sé decir qué amigo fue, qué persona fue. Yo estaba tan mal que me acuerdo que lo único que me dijeron es, señora, necesita contratar unos buenos abogados. Le voy a dar el contacto de estos abogados, vaya con ellos. Ellos son los indicados para el caso de Joao. Gracias, hasta ahorita quien haya sido, muchas gracias porque se lo agradezco de corazón. Yo me salgo de la audiencia y empiezo a buscar opciones, obviamente, pero de verdad, cuando yo pedía un presupuesto y me daban el presupuesto, yo decía, no, es imposible, o sea, ¿de dónde voy a sacar semejante cantidad? Empiezan, me dan el teléfono de Javier, le hablo a Javier y me acuerdo que me dice, me oyó tan desesperada que me dice, señora, véngase al tipo 7, 8 de la noche, ¿no? Me da el domicilio, llego, cuando llegué, de verdad mis respetos para ellos, yo siempre les voy a estar agradecida, súper profesionales. Cuando yo llego,
ellos ya sabían el caso de mi hijo, porque obviamente los abogados pues de todo se enteran, ¿no? Entonces ya sabían el caso, ya sabían cómo estaba, y ya me dice, no se preocupe, tranquila, es un caso difícil, y me empieza a enseñar las redes. Me dice, o sea, quiero que esté bien consciente que se van a enfrentar a un caso mediático. Y eso es más difícil. Su hijo no es Juan Pérez, desgraciadamente, sea famoso o no sea famoso, apenas está empezando o no, la prensa ya lo puso como que es el más famoso del mundo, como que es el más, o sea, todo el mundo ya sabe quién es su hijo, todo el mundo ya vea las notas, y me empiezas a enseñar todas las notas, y yo digo, ¿en qué momento? O sea, empecé a leer que si el carro estaba a nombre de mi expareja, o sea, empezaron al grado de hasta meterse a mis redes sociales y sacarme las fotos, porque yo tenía como 2, 3 fotos con él nada más. Y empezaron a hacer la novela, pero sí, o sea, la mamá de fulano anda con el papá de fulano de tal, y ahí la gente empezó, y los medios empezaron a decir, no, pues con razón, tienen dinero. De ahí es donde realmente surge por la expareja que yo tenía. O sea, ellos empezaron a atar cabos, no, pues es el papá de fulano, no, pues sí, tiene dinero. Y ahí empezó, que el carro estaba a nombre de él. ¿Y si estaba? No, estaba mi nombre. El carro, digo, es como ahorita, ¿no? Yo puedo traer un carro del año, porque en su momento era un carro del año, pero tú no sabes si yo lo estoy pagando. Tú no sabes si yo realmente ya el carro es mío. O sea, la gente, es el tipo de información que la gente desconoce a lo mejor, y que no juzgo tampoco que hayan juzgado y que hayan hecho su propio juicio sin saber realmente la verdad, no lo juzgo, pero al final el carro estaba a mi nombre. Yo cuando se va a Europa, pues obviamente él, pues no es un tema nuevo, él no creció con una figura paterna, él siempre sí creció con una figura paterna, nunca tuvo un padre como tal presente. Vivía con mis papás y conmigo. Realmente mis papás han sido... Es lo que te iba a decir, tu papá. Han sido sus papás, de verdad. Mi papá es un hombre intachable. Para quien lo conoce, sabe perfectamente que no estoy diciendo mentiras. Fungió su papel muy bien como figura paterna de mi hijo, mi mamá como figura materna, porque al final yo fui mamá muy joven de Joao. Si no hubiera sido por ellos, de verdad, pues obviamente era como el complemento que él necesitaba para los buenos valores, para realmente ser un niño de bien. Te digo porque estábamos platicando ahorita antes de comenzar, que fuiste mamá a los 16 años. Sí. Entonces, generalmente, pues eras una niña, o sea, no generalmente. Entonces, teniendo a tu papá, pues tu papá está atrás de ti y él fungió, me imagino, como papá de Joao. Claro. Cuando dices que toda la gente empieza a enterarse de tu vida, yo escuché, porque pues aquí en Guadalajara fue un caso mediático que todo el mundo nos enteramos de eso. Decían que habías pagado hasta las leyes, habías hecho muchísimas cosas, pero yo lo que pienso es que en ese tiempo Joao pues no era nadie, pues, o sea, era un joven que se estaba abriendo camino, va al Porto, a préstamo del Sevilla, sí. Regresa al Sevilla, cuando bien estaba en el Sevilla, creo en el Sevilla de España, pero en las fuerzas básicas. Sí, en la B, que es ¿verdad? como ahora la Liga de Expansión, vaya. Así es, entonces lo hacen famoso más bien. Así es. Por ese accidente, que por todo lo que él había logrado. Muchas veces la gente a lo mejor ni lo conocíamos cómo era como hijo, cómo era como nieto, como todo, pero en ese rato se hizo una avalancha Después de eso, tu pareja que tenías en ese momento, ¿estuvo todo ese momento ahí apoyándote? Sí. Bueno, Joao inició realmente jugó desde los 4 años, ¿no? Fue un niño que desde chiquito le gustó el fútbol, porque su papá jugaba fútbol.
Sí, te vas a con tecos, ¿verdad? Sí, su papá jugaba fútbol, entonces pues el niño por ende pues lo trae en la sangre. Y yo empiezo a jugar fútbol desde los 4 años, pues escuelitas, había una escuelita ahí en el Tianguis del Sol que se llamaba Delfines en aquel momento. Yo inicié ahí, luego pues se va a Chivas, después de Chivas se va a Toluca, después se va a la tercera división de Conmarco, de Conmarco Fabián. Su papá era mi expareja, por eso es que les digo que empezaron a hacer como digo, no es nada, si tú te metes a las redes, ahí está la relación y ahí está todo lo que sacaron. Ya sabíamos nosotros. Entonces se va, ahí llega un visor de Santos, se lo lleva, yo pues se queda allá, de Santos empiezan a llevarlo a la selección mexicana, va a una gira a la selección y lo ven en Porto, los de Porto. Se va a jugar a Porto, gracias a él conozco Europa, él me llevó a conocer Europa en su momento, a mi mamá y a mí, y yo apenas empezaba, era un muchacho que realmente a los 17 años tenía cuando se fue, 17 iba a cumplir 18, sí. Pues obviamente yo como mamá, mucha gente me ha preguntado oye, ¿no te sientes culpable porque pues tú le ayudaste, porque el carro se sacó a mi nombre, obviamente, porque tú le ayudaste? Te puedo decir que muchos años había cargado con eso y sí te puedo decir que sí me sentía un poco responsable porque yo misma me cuestionaba y decía, es que si no le hubieras ayudado a sacar ese carro, no le hubiera pasado eso. Es bien difícil, de verdad, es muy difícil, pero se va y cuando él viene de vacaciones un día me dice, oye mamá, quiero sacar un carro. Pues al final, pues no estoy casado, no tengo ningún otro gasto, puedo dar una mensualidad de cierta cantidad. Ayuda. Siempre ha sido mi sueño, mamá. Adelante, está bien. Venía con un proceso, pues, venía como un joven normal futbolista. Claro. Iba escalando poco a poco. O sea, al grado de que la gente dice... con ambiciones. Claro, normales. Al grado que la gente dice, tenían dinero. Donde fue el accidente, a media cuadra, ahí tenían su casa. ¿Ah, sí? Ahí yo crecí, ahí ese fue mi barrio durante muchos años. Aparte que un joven de esa edad, sin que esté, no gana... Exacto, no es como que ganas los millones del mundo. Aparte ni siquiera fue venta, era préstamo. Los jugadores, para la gente que a lo mejor no conoce, desconocen que cuando es un préstamo, el jugador, pues no. Sí, pero si fuera venta, al mismo club, ¿no? Exacto, si fuera venta, ahí sí les dan cierta cantidad de porcentaje, hasta donde yo tengo entendido. Tampoco soy una experta en la materia, pero hasta donde yo tengo entendido así es. Entonces, cuando él se vaya, la gente piensa que obviamente, cuando empieza la gente a decir que yo compré, que yo hice, que yo compré a casi medio poder judicial, cosa que no es verdad, cosa que la gente desconoce que hubo un proceso donde había una aseguradora, había un seguro por el carro. Hay cierto límite para temas de daños a terceros, se llama, para la reparación del daño. El seguro tenía un seguro de 3 millones de pesos, que eso no es nada extraño para la gente. La gente que ha estado en el proceso sabe que se hizo una reparación del daño. La primera reparación se hizo por 3 millones de pesos. La aseguradora lo cubrió. De ahí en fuera, temas de abogados, gastos, porque tan solo el irte a parar a un penal, el que tú te traslades, pues necesitas gastos de gasolina, necesitas gastos de todo. Yo en ese momento decido venirme a Guadalajara para poder acompañarlo en todo el proceso. Los días que me tocaba visita, yo no faltaba a ver a mi hijo, siempre estaba ahí. Los domingos toda mi familia estábamos con él, decidíamos ir con él, obviamente para que él se sintiera como un poco el apoyo, ¿no? Porque realmente la depresión de Joao empezó adentro del penal. O sea, él empezó adentro del penal a estar, yo iba y lo veía y llegaba bien decaído. O sea, realmente cuando yo me enfrento cuando me dicen los abogados, tanto le cobramos por el proceso,
y yo empiezo a ver su capacidad realmente de ellos, fui y hablé con mis papás, porque esto que voy a decir es la realidad, esto pasó. Fui y hablo con mis papás y les digo, yo no tengo dinero, es la verdad. Joao tampoco tenía, no era un jugador como tú dices de primera división, sí, que ya tenía ahorros, que ya tenía. Les digo, tanto me cobran, ¿qué hacemos? Los abogados muy amablemente empiezan el proceso y me dicen, yo hablé con ellos y les dije, tenemos que vender la casa de mis papás para poder cubrir los gastos, cierta parte de usted y pues cubrir lo demás, ¿no? Porque pues yo sí era mi pareja, pero al final entendía que no era su responsabilidad, que no era como que, oye, dame cierta cantidad. Sí me ayudaba, sí me apoyó moralmente, económicamente, obviamente, pero realmente la responsabilidad y los gastos fuertes recayeron en nosotros. Pero que ahí está, perdón que lo interrumpa, sí. un punto que la gente, la audiencia, toda cuando se vivió todo el entorno, sí. que no pudo, no se daba cuenta, como dice la magnitud, y que no supo que se tuvieron que vender pertenencias, se tuvieron que vender cosas para poder seguir llevando el caso. Como algo muy importante, yo había leído también igual, que después del accidente, él siempre estuvo como en un hospital privado, ahorita usted lo acaba de decir, donde él fue literalmente a una Cruz Verde. Donde eso no lo sacan, pues. Sí. Desgraciadamente hubo cosas que no hicieron, como se hicieron una novela, y que la gente a las redes sociales hablaba o no veía bien las cosas, pues. A lo que voy es, la pregunta es, ¿cómo la gente a veces criticamos o hablamos sin saber todo el entorno que usted estaba pasando? Sí, claro, o sea, él sí fue a un hospital privado porque él, o sea, él lo retienen, no, él lo retienen y va a la Cruz Verde. Pero siempre... De la Cruz Verde no había la atención necesaria hospitalaria y el abogado a mí me explicó en ese momento, me dijo, si su hijo no hubiera estado en condiciones, nomás para que se den una idea, no voy a entrar mucho a detalle, pero para que se den una idea, porque yo creo que el que tiene que después es él mismo platicarles todo el tema, pero él me dijo, si su hijo lo hubiéramos llegado nosotros y hubiéramos visto que no está en condiciones y que hubiera estado alcoholizado, ni el seguro se hace responsable, de entrada. El seguro no se hace responsable, no nos permiten llevarlo, la gente que conozca de leyes debe de saber más. A mí eso fue lo que me explicó el abogado de la aseguradora en ese momento. No hubiéramos podido sacarlo a un hospital privado, cuando yo pido la atención para sacarlo a un hospital privado porque él necesitaba otro tipo de atención. Una resonancia. Exacto, una resonancia, y aparte de la resonancia necesitaba otro tipo de tratamiento. Dice, me lo hubieran negado, me hubieran dicho que no podía. Sí estuvo en un hospital privado, pero fue por la aseguradora. Claro. Eso no me costó a mí. Pero ¿sabes qué, Diana? Ahorita que dices eso, fíjate, yo, más o menos para estar contigo aquí todo, vi lo del caso, todo. Pero tienes razón, yo no había quedado en cuenta que las aseguradoras, pues es un negocio. Buscan cualquier cosita que no esté bien para, no sabes qué, pasó esto, está demasiado ebrio, no te hayan dado ni los 3 millones, ni siquiera haya estado ahí el licenciado, porque también hay una asesoría jurídica, también tienes en tu... Claro. Que en ese momento, pues ese no era el licenciado que te pudo ayudar. Claro, exactamente. ¿Verdad? Empiezas, hablas con tus papás, pones en venta la casa, y luego, ahorita me dijiste una cosa, veo que yo entro en una depresión, pero Diana entra en una depresión, ¿cuándo? Porque me queda claro que ahí estabas fuerte, ahí estabas echándole huevos, ahora sí como se llama el programa, para que tu hijo te viera fuerte, para saber, aquí estoy contigo, cabrón, y juntos vamos a lograrlo. Diana entró en una depresión desde el día 1, esa es la realidad. Pero no me hacía fuerte, sí me hacía fuerte. Como tú dices, con toda la palabra, sacaba de donde no tenía fuerzas. Bueno, sí sé, me las daba Dios. Hoy lo entiendo y hoy lo sé. Sé que Dios era el que me daba esas fuerzas para luchar, porque al final cuando
yo veo realmente cómo está. Voy a verlo, la primera vez que yo entro al penal, Dios sabe que no miento, iba temblando así. Diana entra en una depresión, me daban ataques de ansiedad, aquí está enfrente de mi mamá no me va a dejar mentir. Sí, no te creemos. Yo en la noche me levantaba gritando, me daban ataques de ansiedad, no podía dormir. Yo te lo juro que había noches que, sobre todo las primeras, ¿no? Que yo quería correr y irme afuera del penal, aunque sea para sentir cerca a mi hijo, ¿sabes? O sea, pero sin embargo pensaba y decía, no te puedes rendir. O sea, no puedes decir, no puedes dejar de luchar por tu hijo realmente, ¿sí sabes? O sea, era la parte que es otro de los temas que creo que la gente, yo escuchaba comentarios, yo misma lo viví. Pues mucha gente desconocía que yo era su mamá. Mucha gente, porque obviamente pues no es como que todo el mundo me tenía que conocer, ¿no? Por ser su mamá. La gente que vivía en nuestro barrio, la gente que de los equipos, pues sí sabía, ¿no? Que yo soy su mamá. Pero no es como que medio mundo decía, ah, es la mamá de Joao, porque ella es bien famoso, ¿no? Pues realmente no. Entonces, una vez, pues fue como 15 días, si mal no recuerdo, un mes, que diario salía en las noticias. Yo me acuerdo que yo les prohibí, de verdad, tuvo un tiempo que les prohibí, les dije, no prendemos tele, no vemos tele. Hubo una persona en su momento, alguien de los medios de comunicación, que me dio el mejor consejo de mi vida y hoy se lo agradezco. Y sé que cuando él vea va a saber quién es. Me acuerdo que me habla y me dice, Diana, te voy a dar un consejo. Cierra todas tus redes sociales y no veas noticias, no leas, no veas, te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Porque sí, como dice, venía un proceso que no, como dice, nuevo y que iba a empezar el ataque de los medios hacia usted. Sí. Porque era perseguirla en todos lados. No, me persiguieron no nada más a mí. Yo tiene 2 hermanos y de verdad, cosas de las muy duras que recuerdo en el proceso, pues la primera fue eso, ir temblando a un reclusorio donde de verdad cuando llegué, me acuerdo que fue domingo cuando fui la primera vez a verlo, pues el domingo es cuando es libre para todo el penal y puede entrar toda tu familia si tú quieres. Entonces me acuerdo que llegué y veo una fila enorme. Entonces yo empiezo a ver a mi alrededor y digo, Dios mío, o sea, señoras bien grandes, con las bolsas de mandado. Yo nada más pregunté antes que pues tienes que venir de cierto color, hay ciertos colores para la visita. Y me acuerdo que me formé y yo iba temblando, o sea, yo no sabía ni siquiera que era entrar a un penal. Entonces entramos, me acuerdo, iba mi hermano y mi hermana conmigo esa ocasión, entramos y yo iba temblando, o sea, mi hermana me agarró y me dijo, Diana, cálmate, o sea, tranquila, pero era como mi dolor, pero a la vez mi necesidad de ver a mi hijo, de ver que estuviera bien, o sea, de ver que estuviera realmente, o sea, yo me preguntaba y decía, si yo vivía estos 2 días afuera de esta manera, ¿cómo los vivió él adentro? Entonces, me acuerdo que entré y ya los mandan llamar, hay cierta gente de apoyo ahí que los mandan llamar, y me acuerdo que a lo lejos vi venir a mi hijo caminando. Pues yo obviamente me paro y lo abrazo, ¿no? Lo abrazo y yo quería llorar, o sea, él empieza a llorar y pues yo sentía su dolor, o sea, en ese abrazo me transmitió todo realmente. Entonces ya le dije, tranquilo, tranquilo, todo está bien. Y yo de verdad, yo agarraba fuerzas y yo en ratos me hacía tonta, me iba al baño a llorar y luego regresaba y trataba me echaba agua y decía para que él no note que estoy mal, ¿no? Entonces, me acuerdo que pues ahí, pues obviamente todo el mundo, hasta dentro del penal sabía, pues hizo tan mediático que todo el mundo sabía pues que era el caso del futbolista, ¿no? Y yo de verdad siempre voy a estar muy agradecida con
con personas que se me acercaban, de verdad, había mamás que se me acercaban, y era a lo mejor una palabra, si tú quieres, la que en su manera de vivir me entendían y sabían por lo que estaba pasando y me motivaban, porque es la verdad. O sea, yo decía, sí, sí es cierto, sí, la mamá tiene razón. Mucha gente me juzgó, mucha gente en su momento me señaló, me juzgaron de cómo era posible que no le hubiera dado de entrada una educación a mi hijo, que no le hubiera enseñado buenos valores. ¿Eso qué tiene que ver? Que cómo lo ayudaba, que si fuera, pues lo dejaban. No, es que era algo que... Yo tengo muy claro algo, ustedes son papás y yo creo que me van a dar la razón. Sea tu hijo el peor del mundo, vamos a ponerlo así. Sufres con él. Sufres con él y lo amas. Yo no creo que haya un padre que diga, ya no te quiero, te hayas equivocado, de la manera que te hayas equivocado, hayas hecho lo que hayas hecho, es tu hijo. Y yo no creo que haya un amor más grande e incondicional que el de un padre hacia un hijo. No creo que haya un tipo de amor más grande. ¿O si estoy en lo incorrecto? No, tienes toda la razón. Pues entonces sí estoy mal. Entonces sí sé bien mal en con uñas y dientes defender a mi hijo, en con uñas y dientes decir voy a luchar, porque la gente desconoce que a veces cómo le haces para, aún así para sus cosas de limpieza, para las cosas que necesitas adentro, para ir, como te digo, o sea, pues el carro no se movía solo en ese momento, o sea, era un gasto. Cosas de que dices, pues tengo que, o sea, tengo que, y luego pues afuera, pum, o sea, yo salía de ahí y luego me enfrentaba a que pues yo era la que estaba enfrente del proceso, a la información de los abogados. Es que lo que creo que tuvo más fuerza todo esto, como dice, venía él de un proceso que lo declararon pues el Pelé mexicano en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y también desgraciadamente, y en paz descansen a las personas, sí, que fue un caso que fue muy crucial, pues que venían de recién casarse y que desgraciadamente estuvieron en el lugar menos indicado. Claro. Y es un accidente, yo sí, como dice, somos padres y le entendemos mucho el caso, pero no por comprarle o ayudarle a comprar un carro, pues eres mala mamá, o no le diste valores. Yo creo que si usted supiera que iba a pasar esto, pues le compra mejor una bicicleta. No, no le compro nada, definitivamente no, pero al final, mira, yo entendí algo y lo sigo diciendo, y yo no había hablado nunca nunca me había sentado realmente a platicar lo que yo viví como mamá. Yo no vengo aquí a decir si mi hijo es inocente, es culpable, porque no es un tema que a mí me corresponda. Él ya estuvo juzgado por una ley, cosa que sí tengo que decir y sí yo sí tenía miedo, honestamente. Sí. Yo sí tuve miedo en una parte del proceso, yo sí temía, yo sí tenía miedo, pero al final, a mí al menos, a mi Diana, la mamá de Joao, sí te puedo decir que sí existe una ley y que sí no es cierto que tienes que comprar a la ley, no es cierto que por eso hay pruebas, por eso hubo un juicio. A lo mejor la gente también decía, es que no se le juzgó correctamente. No, lo que la gente no entendió es que él, por ser un menor de 20 años, tienes beneficios con la ley. La ley te da ciertos beneficios por ser primo delincuente, por ser menor de 20 años, te redujen la condena. No es que no se le hayan aplicado los años que eran los que le correspondían, es que él con esas reducciones pudo salir en libertad condicional. Eso es muy diferente a que, no te aplicaron la ley y al final hay una carpeta de investigación, yo siempre lo he dicho, hay una carpeta, se vivieron muchas cosas en el proceso, sí se vivieron muchas cosas, de verdad yo siempre lo voy a decir y como lo dije un día afuera, que me acuerdo que fue la única vez que hablé más o menos con los medios, no me voy a victimizar, yo sé que lo que yo pasé es nada comparado a lo que esos padres todavía sufren hasta el día de hoy, y lo tengo muy claro, Claro. Lo tengo muy claro, mi dolor es nada. Yo siempre he sido fiel creyente de Dios y soy fiel creyente de que la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios.
Yo no es que diga, ay, no, pues sí, pues es que tú qué puedes decir, pues tienes vivo a tu hijo, pues sí, pero al final, pues estuvo en el mismo, no sé cómo explicarte para que no se malentiendan mis palabras. Lo único que sí quiero que la gente sepa es que no es que yo vengo aquí a hacerme la víctima, no, yo lo que viví es nada y sigo consciente. Que entiendes el dolor del otro lado también. Yo perdí a mi hermano hace 2 años. He visto a mi madre sufrir día y noche. Su vida... Hasta la fecha. Jamás, tengo claro que jamás va a ser lo mismo. Y que yo como madre me pongo en ese lugar y digo, obviamente es un dolor que nunca vas a superar, que nunca vas a poder... A lo mejor sí lo aprendes a vivir con él. Y de verdad cuando yo veo a mi madre... Muchas veces, no una, me he puesto en el lugar de esos padres. Entonces, obviamente yo le tengo respeto a todas las partes, siempre les voy a tener respeto. No me interesa si ellos, no me afecta el hecho de que ellos consideraran si hice bien, si hice mal, porque al final, te digo, yo actué como madre. Como madre. Así es. Nada más. O sea, no es que tampoco venga y diga, ay, no, mijo, no. Oye, Diana, y cuando pasa el primer juicio, que le dan, Lolo le dieron los 18 meses, ¿o no? No, haz de cuenta que nosotros nos enfrentamos, primero fue 6 meses de prisión preventiva. Se hace otra audiencia. ¿En la cual estuviste? En todas las audiencias estuve, hasta el juicio. Hasta la última instancia, que ahorita les voy a ir diciendo el proceso para que más o menos lo entiendan a grandes rasgos. Así es. Para que entiendan más o menos. Yo estuve, gracias a Dios, estuve hasta el día que mi hijo salió de ese penal, con él. Bueno, yo no me quiero adelantar para cuando él sale. Sí. Pero me comentabas que te lo aventaste, es uno de los juicios afuera. Sí. No puedes estar adentro. No, es que lo que pasa es que se cuenta que nos enfrentamos primero a una prisión preventiva de 6 meses. Los abogados me dicen, espera, hay que pedir una audiencia para ver si lo dejan salir, o sea, para que enfrente el proceso afuera. Como cantidad de personas que han tenido accidentes. Así es. Y han salido su proceso afuera. Eso no quiere decir que te vayas a ir y que no vayas a cumplir con tu responsabilidad. Pero todos los mexicanos tenemos derechos y no es el único que ha tenido un accidente así y no es el único aquí en Jalisco, eso es un hecho. Entonces ellos me decían, vamos a pedir otra audiencia. Yo cada vez que se iba a llegar la audiencia de verdad era, o sea, llegar y tener que registrarte, ya yo iba temblando, mi mente iba pensando en cómo yo veía que él hasta cierto punto pues se emocionaba porque iba a tener otra audiencia y existía la posibilidad de que lo dejaran salir y tomar su proceso afuera. Vamos a la audiencia y otra vez el juez dice, no, otros 6 meses de proceso. Pues vamos, se viene el COVID. Nos toca adentro. Bueno, le toca a él adentro. Digo, nos toca porque yo parecía que estaba allá adentro, ¿verdad? Encerrada junto con él. Toca el COVID y pues se suspenden las audiencias y se suspende todo porque fue cuando entró con todo el COVID. Cuando ya realmente le dan la fecha para el juicio, para ya hacer el juicio, en el proceso creo que la gente también, creo que tuvo un poco de confusión. Esto sí quiero que un poquito la gente lo entienda, porque hubo unos segundos peritajes. Me imagino que ustedes supieron del tema también. Sí. Hay unos segundos peritajes y cuando íbamos a enfrentar esos segundos peritajes, el abogado me habla y me dice, hay una parte afectada que quiere hacer peritajes. ¿Tú quieres llevar tus peritajes? Entonces le digo, o sea, ¿cuáles peritajes son los que toma la ley en cuenta? Los dictámenes que ellos hacen. Entonces, si yo te contrato, un ejemplo, a ti, Luis, y te digo, oye, Luis, voy a hacerme unos peritajes, ¿no?
pues no tenían validez. Entonces, por eso se habla que hubo un peritaje que de 200 kilómetros por hora o 190 y no sé qué. 180. Porque hicieron peritajes externos. Y eso no es un invento mío, ¿eh? Ahí está. Entonces, yo dije, ni tengo el dinero, ni pues en qué, o sea, ¿de qué me va a servir? Son peritajes que a lo mejor me van a decir a mí lo que yo quiero escuchar, más no lo que es la realidad. Entonces dije, no, la verdad no. Ah, perfecto, entonces cada quien que haga lo que tenga que hacer, porque yo tenía claro que así como yo, pues estaba buscando defender, no defender, le di las armas o le di el apoyo que mi hijo necesitaba en ese momento, le dimos, pero no era como que yo buscaba tampoco como que, pues si me hubieran dicho, oye, tus peritajes van a, pues imagínate, que todo mundo lo haría, ¿no? Sí, claro, todo mundo lo haría. Y a tu conveniencia, pues tú estás pagándole a la otra persona. Entonces, son cositas que la gente desconoce, o sea, que la gente no entiende, pero bueno, pues ya, se va se viene el COVID, dictan la fecha de la audiencia, del juicio, pues me voy. Me acuerdo que yo les dije a mis papás, ustedes no vayan, aquí quédense, porque sabía que iba a ser, de verdad yo, pues obviamente en un juicio, imagínate, ¿no? O sea, no tienes nada asegurado, esa es la realidad. Entonces, pues yo me acuerdo que llegué y me dice el abogado, me dice, no vas a poder entrar. Por el tema del COVID, solo entra la parte afectada de él, o sea, las partes afectadas, tu hijo y defensa, nada más. Porque en todas las audiencias tú ibas y era un colonón de medios, de gente, o sea, los medios, haz de cuenta que... Como si fueran familiares. Yo tenía que irme temprano para alcanzar lugar, así, porque pues las salas tienen cierto tipo de lugares y si alcanzaste, pues alcanzaste, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando fue el juicio, yo tenía que, pues me fui y yo me quedé afuera. Hay unas bancas bueno, si han ido alguna vez a los juicios de oralidad, hay unas bancas ahí afuera. Ahí te quedaste tú. Ahí me quedé. Mis hermanas me decían, vamos a comer, nada. Empezó, me acuerdo que yo llegué como a las 8 de la mañana ahí. El primer día terminaron como a las 11 de la noche, salieron los abogados. Y yo afuera con mis hermanas, y no hubo poder humano que me hiciera moverme de ahí. Fueron 3 días del juicio, fueron 3 días en el desahogo de pruebas y los 3 días ahí estuve. Me acuerdo perfecto que el día que fue el último juicio, cuando dieron el veredicto, pues yo empecé a ver mucho movimiento de los medios, ¿no? Y empecé a ver, y luego yo me enteré, fíjate, no sé cómo lo hicieron, pero yo me enteré la condena de mi hijo porque vino un reportero y me quiso entrevistar. Y me dijo, señora, ¿qué me puede decir de la condena que le dieron a su hijo? ¿Va a salir en libertad condicional? No, yo me solté así, a llorar. Me hinqué a darle gracias a Dios y me solté a llorar, de verdad. No sé cómo lo hicieron, hasta hoy no lo entiendo, pero bueno, él salió y me dijo, y yo me acuerdo que me solté a llorar, me hinqué, me solté a llorar, llegó mi hermana y me abrazó, y yo estaba con la incertidumbre todavía esperando a los abogados. Yo dije, no, pues tengo que saber de ellos, ¿no? Sí. Porque ellos son los que me tienen que decir. Ya, desde que yo les vi la cara, yo sabía. Que sí era cierto. Que sí era cierto. Entonces, pero realmente lo difícil, hoy te lo puedo decir, no fue el proceso adentro. Fue todo lo que viviste afuera con la sociedad. Fue cuando salió Joao y realmente tuve que enfrentarme en muchas ocasiones a ver en las depresiones que caía, ¿no? Eso realmente ha sido lo más difícil porque obviamente pues la gente ha de haber dicho, pues ya lo juzgaron.
las personas pueden pensar, pues ya lo juzgaron, ya la libró, ¿no? Como luego dicen. Ya salió. No. Una parte sí. Pero o sea, no. De verdad, yo creo que ver cómo tenía que, pues yo veía cómo él tenía que levantarse a entrenar sin ganas. Y a veces no levantarse, yo creo. Muchas veces me tocó vivir cosas muy, muy duras con él, hablando en el tema psicológico. Pero hoy día te puedo decir que me juzgaron también por decir que yo me sentía orgullosa de mi hijo. Te puedo decir, y no me da pena decirlo, y si me vuelven a juzgar, pues ni modo, están en todo su derecho, pero sí te quiero decir que yo hoy entiendo que no es fácil. Lidiar con un tema emocional no es fácil. Y lidiar, tú sabes que yo me pongo en el lugar de él, ¿eh? No estoy hablando por él, pero yo me pongo en su lugar, es algo que vas a cargar siempre. O sea, un alcohólico decide, con todo respeto, decide hasta cuándo. Si se trata, sabe que va a salir de esa enfermedad, ¿sí sabes? Que va a poder salir. O sea, yo hoy día te puedo decir que yo hoy día estoy tomando terapia. O sea, yo hoy día te puedo decir que yo sé que yo puedo sanar, que puedo ser una mejor persona, pero hay cosas que puedes ayudarte, pero que nunca vas a olvidar. Y yo conociendo a mi hijo y sabiendo la calidad de ser humano que es, porque realmente la gente, no los juzgo por juzgarlo, porque no lo conocen, porque no saben quién es la persona, no el jugador, no el que ellos ven en la pantalla, la persona realmente. No saben todo lo que le ha tocado vivir, no saben realmente, o sea, es bien difícil, pero como te digo, como sociedad tampoco los juzgo. Pero yo que sé quién es Joao Malek desde el día 1 que nació, desde el minuto 1, pues sí, obviamente sí es algo complicado a lo que te enfrentas. Diana, antes de que se me olvide algo que quería llegar, ahorita ya se nos anda acabando el tiempo, pero gracias a Dios, la mamá vive ese proceso acompañada de su mamá, de su papá, de sus hermanos, Sí. que estuvieron ahí para que, hija, aquí estamos contigo, bendito Dios, gracias a Dios, pero no pasó en el proceso gente que tú creías que iba a estar ahí contigo y que no estuvo. Gente que cuando Joao empezaba a ser famoso o empezaba a irse, Joao y válgame Dios y la chingada, y cuando está en el problema, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está Sunano? ¿O no sucedió? Sí, sucedió, que me perdonen por lo que voy a decir, pero la verdad, familiares, conocidos, de verdad, gente que como dices tú, yo me enteraba cuando iban y oye, fulana persona está diciendo esto de tu hijo. Yo decía, ¿cómo se atreven? Si lo conocen desde niño, o sea, ¿cómo se atreven? Y yo tenía ganas de ir y decir, pero la verdad en ese momento yo estaba ocupada en otras cosas que no me iba a ir a poner a decirte, oye, ¿por qué dices esto de mi hijo si tú lo conoces, si tú sabes quién es? Si obviamente cuando alguien es problemático, no, pues desde temprana edad se sabe. Desde siempre se sabe. Y cuando alguien dice, oye, no, sí esto, o sea, sí fue mucho, sí sentí, si te soy honesta, sí. O sea, es bien duro darte cuenta que recibes juicios desde la propia familia, ¿eh? O sea, hay familiares que claro que estuvieron siempre ahí, que estuvieron siempre conmigo. Hay a quien le voy a agradecer infinitamente, gente que a lo mejor ya ni siquiera está aquí, que me apoyó en su momento sin esperar nada a cambio, sin esperar absolutamente nada. Así como hubo gente que decía, no, pues, ¿cómo no? O sea, pues no. Y que me dieron la espalda, hubo quien
me dio todo su apoyo. Hubo quien confió en mí, hubo quien, no me da vergüenza decirlo, me prestó dinero sin que yo les firmara un papel, así, a ese grado. Bueno, pues mira, yo no tenía el gusto de conocerte, pero cuando veía todo eso, yo me imaginaba, yo soy papá de 4 niñas, mi tocayo también tiene 2 hijos, pero yo me imaginaba a esa mamá, ¿de dónde sacó tanta fuerza? Ahora entiendo que vea otra mamá Totalmente. atrás de ella y otro papá, que ahorita lo mencionas, atrás de ti, y eso, aquí tenía yo algo que te iba a decir, dije, sola contra el mundo, y no. No estuve sola. Bendito Dios. Bendito Dios. De ahí sacaste esa fuerza, por eso te digo, no te conocía. La sociedad somos muy buenos para juzgar. Y para ver, pues a veces, pero cuando estamos realmente dentro de los zapatos de la persona, de la mamá en este caso, yo pienso que sí también nos ponemos, como dijiste claro. tú, y te agradezco mucho que lo hayas dicho, que te pones del lado de la otra claro. persona, ahora que falleció tu hermano y todo eso, que has visto a tu mamá y todo, pero fue algo circunstancial, algo que él no salió a decir, a ver ahora quién mato, ¿no? O a ver ahora qué accidente provoco, porque pues ni él se imaginaba eso. Totalmente. Yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, te agradezco muchísimo que te hayas abierto, y le das una esperanza a tanta mamá que vistes tú ahí en el penal, porque decía mi papá, hijo, en las penales hay más inocentes que culpables. Nosotros no nos vamos a meter quién es inocente, quién es culpable. Hoy hicimos este programa para que esas mamás que a veces sienten que se las está cargando la chingada, tienen que estar fuertes para su hijo, sepan que echándole huevos y con la ayuda de Dios todo se puede. No es fácil, Diana. Fue un viacrucis que pasaste y tal vez sigas pasando, porque sigue habiendo comentarios, sigue habiendo ciertas cosas, pero la fortaleza de tu familia, la fortaleza de tu hijo, que yo lo he visto en la televisión, lo he visto que él quiere salir, he visto una entrevista que dio la otra vez, que dice que él tiene un compromiso con esos niños, que tiene un compromiso con la familia, que él pide perdón, que, bueno, pues era un joven, yo pienso que todo el mundo nos equivocamos, Dios, la vida le dio otra oportunidad. Totalmente. Le dio otra oportunidad, y a esta mamá que para mí, una guerrera, yo no tenía ese gusto, ese placer de conocerte. Cada quien tiene sus juicios, claro, todo, pero hoy como mamá, quiero decirte que yo me siento orgulloso de haberte conocido y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Sí es cierto lo que tú acabas de decir. Dios es bien grande. Y aquí todo lo que nos pasa, un día Joao me dijo algo bien cierto, adentro Joao me dijo, ¿qué te preocupas? Ya está escrito todo. Y tiene razón, y tuvo razón, de verdad, hoy yo te lo digo, sin la ayuda de Dios, de mi familia, como tú bien lo dices, cosa que siempre les voy a agradecer. Y sí digo, no te avergüences de tu hijo, o sea lo que sea, sientas que ya no tienes fuerzas, como dices tú, échale lo que le tengas que echar para realmente luchar, porque no te cansas, no te cansas de luchar y pues bueno. Fíjate que había un sacerdote que andaba buscando un Cristo para ponerlo en su parroquia. Uh-huh. Entonces encontró un Cristo roto y dijo, este Cristo, ¿por qué está roto? Pues así lo encontramos. Pues me lo voy a llevar para restaurarlo. En sus sueños, el Cristo se le aparece y le dice, no me restaures, porque así como estoy roto, es como mis brazos o mis piernas, ya había dado la vida por nosotros, ¿verdad?
Entonces él sigue dando sus brazos a esas mamás que lo necesitan, esa pierna, lo que sea, Él está ahí con nosotros. Entonces mira, este Cristo roto. Sí, ya lo vi. Es para ti. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que ahí en tus manos Él... Muchas gracias. Él va a seguir ahí apoyándote y te voy a decir, hiciste lo que cualquier madre hace por un hijo. Luchar con uñas y dientes. Sí, muchas gracias, de verdad, qué regalo tan bonito. Fíjate, Ajá. ahorita que decías del Padre rápidamente para acabar, y es cierto, y es un consejo que independientemente de la religión que seas, de lo que creas, de lo que pienses, cuando yo estaba muy mal, yo fui con un padre. Yo obviamente no podía recibir la comunión, ni podía darme una confesión como tal un padre porque vivía en unión libre. Uh-huh. Pero ese padre, cosa que le estoy eternamente agradecida, y él se llama Sergio, el padre de la parroquia, por azares del destino, fue el que casó a la pareja. Ese padre es el padre de la parroquia donde ellos se casaron, porque obviamente estaba a 2 cuadras de mi casa, todo el mundo nos conocíamos ahí. Sí. Y me acuerdo que yo un día iba muy mal, yo siempre iba a misa, diario con mi mamá, diario íbamos a misa, y un día estaba bien mal y el padre se me arrimó y me dijo, ven, y me acuerdo que me metió, no me confesó, Sí. Pero hasta el día de hoy sus palabras me han dado una fuerza y me dieron la motivación para realmente hacer lo que hice. Seguir adelante. Él me dijo algo muy cierto, me dijo, esto que te pasó, haz de cuenta que te partieron, así, tú estás partida, pero quiero que tengas bien claro algo. Tú a partir de hoy, cualquier dolor, cualquier situación que te pase, si realmente lo vives dentro de la fe y le entregas a Dios ese dolor, vas a saber que es superable. Y hoy te digo con toda la certeza, es verdad. Es verdad. Aquí está el que nos ayuda. Muchas gracias, Tocayo. Gracias por estar aquí. No, pues gracias a ustedes. No, gracias por gracias. estar esta charla para aprender muchas cosas, de verdad. No tenía tampoco el gusto, Diana, de conocerte, y de verdad sí ha sido, gracias por abrir tu corazón a toda la gente que nos está viendo, y saber una parte de lo que viviste como mamá y que eres una guerrera. Dios te bendiga. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos siguen, pues échale huevos, sigue aquí con esta guerrera que aquí nos hizo el favor de estar. Nos vemos en un siguiente programa con esta gente que sigue día con día luchando y que con la ayuda de Dios nada es imposible. Muchas gracias. Saluditos. Y hasta luego. Muy bien. Gracias. Gracias.